Welcome to A Course in Miracles, where you'll discover health and well-being through inner peace. Your host is Eloisa Ramos, EFT master and author of Beyond Self-Esteem, Discovering Your Boundless Self-Worth. Using EFT, the Ramos clearing technique, and the principles of A Course in Miracles, you'll learn how to open your mind to healing and to all that is inherently yours: deep fulfillment, vitality, joy, and inner peace. Bienvenidos al programa de hoy, Milagros, Expiación y su significado, la primera parte del capítulo 1 del texto de Un Curso de Milagros. Mi nombre es Eloisa Ramos y me da mucho gusto estar con ustedes para explorar el significado y el propósito de los milagros y la expiación. Los milagros y la expiación son el enfoque principal de las enseñanzas de Un Curso de Milagros. No es ninguna coincidencia que este libro está titulado Un Curso de Milagros. Se propone enseñarnos que el poder de trabajar milagros nos pertenece y que trabajarlos es el medio por cual participamos en la expiación, que es el plan de Dios para la salvación del mundo. Nuestro intento hoy es entender el papel y significado de los milagros y su papel en la expiación. Vamos a cubrir las secciones 1 a 3 del capítulo 1 del texto, que incluye los 50 principios de milagros. Y lo que voy a hacer, en vez de tomar cada uno en orden, es dar explicación poniéndolos en grupos con la idea principal que enseñan. Estas ideas se van a repasar varias veces en los capítulos que siguen para que queden bien cimentadas. No se preocupen si es difícil captar su significado ahora. Empezamos con el primer grupo, que nos dice que los milagros son expresiones del amor y de la vida. El principio 4 dice, entre comillas, todos los milagros significan vida y Dios es el dador de la vida, entre comillas. Así pues, los milagros vienen de Dios o del amor. Dios, que es amor, es su fuente. Su origen está al nivel espiritual de energía y es esta energía o espíritu que experimentamos como la vida que sostiene y nutre a todo. En mi programa anterior, donde distinguimos entre el conocimiento y la percepción, entendimos que Dios es como el océano y nosotros como sus olas. El viento perturba la agua del océano, formando la ola que tiene origen y naturaleza de agua, porque sin el agua no habría ola. La ola, sin embargo, se percibe como algo separado e individual y se distingue de otras olas y del océano. Cuando la ola se deshace o choca contra la playa y deja su forma de ola, continúa siendo lo que siempre fue, agua del océano. Puesto que Dios es amor y el amor es la energía o poder de la vida, el milagro es una expresión de este poder divino que nos da vida. Este amor y energía es invisible a nuestros sentidos físicos y debido a esto tendemos a centrar nuestra atención en los efectos del milagro por lo que se puede percibir. Pero el principio 2 de milagros nos dice que lo que realmente es importante del milagro es su origen, el amor. Entre comillas, los milagros de por sí no importan.
Lo único que importa es su origen, el cual está más allá de toda posible evaluación, entre comillas. Los resultados de un milagro pueden ser tan asombrosos al nivel físico que tal vez parezca extraño decir que los milagros de por sí no importan. Pero vamos a recordar lo que aprendimos en el programa anterior. Solo lo que Dios creó es verdadero y Dios creó espíritu que da vida. El mundo de forma física que percibimos con nuestros sentidos físicos y nos enseña separación no fue creado por Dios y por lo tanto no es real. Y esto es lo que el milagro enseña. El milagro nos ayuda a reorganizar los niveles para que el espíritu sea real y no el cuerpo. Es una inversión de la manera que vemos ahora, porque para la mayoría de nosotros lo que tiene realidad es el cuerpo y no el espíritu. El principio 23 dice, entre comillas, los milagros reorganizan la percepción y colocan todos los niveles en su debida perspectiva. Esto cura, ya que toda enfermedad es el resultado de una confusión de niveles, entre comillas. Los milagros invierten nuestro punto de vista y ponen el nivel espiritual en el centro de importancia y no lo material. Esto nos lleva a reconocer nuestra realidad espiritual y indica que nuestra mente ha sanado, y esto es lo que cura la enfermedad. Entre comillas, los milagros trascienden el cuerpo. Son cambios súbitos al dominio de lo invisible, más allá del nivel corporal. Por eso es por lo que curan. Entre comillas, principio 17. En el milagro, la mente toma conciencia que la verdad se encuentra en el espíritu. Esto deshace su identificación y fijación con el miedo, ego y cuerpo. La mente despierta al reconocimiento de la verdad espiritual y se libera de la ilusión de la enfermedad y el miedo que había considerado previamente como realidad. Los milagros despiertan nuevamente la conciencia de que el espíritu, no el cuerpo, es el altar de la verdad. Este reconocimiento es lo que confiere al milagro su poder curativo. Entre comillas, principio 20. En el mundo hemos aprendido que el origen de la enfermedad, del sufrimiento y de la muerte es Dios o el cuerpo. Esto es incorrecto porque toda enfermedad, sufrimiento y la muerte viene de nuestra mente confundida. Esta idea es difícil de aceptar porque al aceptarla estamos reconociendo el gran poder que nuestra mente tiene para hacernos sufrir. Y como muchos de nosotros asociamos el sufrimiento con la culpabilidad, al aceptar que nuestra mente tiene ese poder, nos culpamos. Esto pasa porque tenemos la impresión que somos el cuerpo y ego que son los que sufren y en verdad no lo somos. Estamos confundiendo nuestro ser verdadero, que es divino, con el cuerpo y ego y por eso nos sentimos culpables de causarnos dolor a nosotros mismos. Pero está claro que si tenemos el poder de trabajar milagros que deshacen el sufrimiento,
es porque el sufrimiento también viene de nosotros. En otras palabras, si podemos desatar un nudo, es porque también lo podemos atar. El principio 24 dice, entre comillas, los milagros te capacitan para curar a los enfermos y resucitar a los muertos, porque tanto la enfermedad como la muerte son invenciones tuyas, y por lo tanto las puedes abolir. Tú mismo eres un milagro, capaz de crear en la semejanza de tu Creador. Todo lo demás no es más que tu propia pesadilla y no existe. Solo las creaciones de la luz son reales, entre comillas. He dicho en algunos de mis programas anteriores que lo que se cancela o se suelta con técnicas como EFT, técnicas de liberación emocional, y la técnica de aclaración Ramos, es lo irreal o ilusión. Podemos abolirlo o cancelarlo precisamente porque no tiene verdad divina. La verdad espiritual es absoluta y eterna, sin principio ni fin. Por lo tanto, no se puede cambiar o cancelar. Se puede negar o ignorar, pero no abolir. El miedo, el ataque, la culpabilidad, la enfermedad y la muerte son invenciones de nuestra mente, no de Dios ni del cuerpo. Por eso son pesadillas que no tienen realidad espiritual y se pueden cancelar. Nuestra mente está eligiendo aferrarse a ellas y por eso las podemos dejar ir al querer cambiar nuestra mente para ver diferente. Sin embargo, para despertar de nuestra pesadilla es necesario aceptar nuestra naturaleza espiritual, que es perfecta. La perfección divina es nuestra herencia como hijos del Creador, y el milagro confirma esto. Dios es alabado por medio de los milagros, porque demuestran nuestra identidad verdadera. Entre comillas, los milagros alaban a Dios a través de ti. Lo alaban al honrar a sus creaciones, afirmando así la perfección de las mismas. Curan porque niegan la identificación con el cuerpo y afirman la identificación con el espíritu. Entre comillas, principio 29. El propósito del milagro es de conducirnos a la experiencia del reino de Dios, que es solo amor y que está presente pero inaccesible a nuestra percepción. Es decir, los milagros son medios para recordar a Dios y nuestra naturaleza amorosa. Por esta razón, el principio 10 dice, entre comillas, cuando se obran milagros con vistas a hacer de ellos un espectáculo para atraer creyentes, es que no se ha comprendido su propósito, entre comillas. Los milagros no son para convencer a otros que crean en el amor de Dios. Muchos de nosotros crecimos creyendo en el amor de Dios, sin embargo, también aprendimos a temerle a Dios. Nuestra creencia en su amor no canceló nuestro miedo. Los milagros nos dan la experiencia, no nada más la creencia en el amor de Dios. De esta forma, conocemos con certeza que Dios es amor y esto sí despeja todo miedo. Entre comillas, los milagros son una especie de intercambio
como toda expresión de amor que en el auténtico sentido de la palabra es siempre milagrosa. Dicho intercambio invierte las leyes físicas. Brindan más amor tanto al que da, al que recibe, entre comillas, principio 9. Todas las expresiones de amor son milagrosas. Los milagros ocurren naturalmente porque nuestra naturaleza es fundamentalmente amorosa. Compartimos los milagros porque hemos experimentado el amor de Dios que los inspira. Entre comillas, los milagros ocurren naturalmente como expresiones del amor. El verdadero milagro es el amor que los inspira. En este sentido, todo lo que procede del amor es un milagro. Entre comillas, principio 3. A todo lo que procede del amor se le puede llamar un milagro. Y si decimos que los efectos curativos que proceden del milagro son milagrosos, pero el verdadero milagro es el amor que los inspira. Como nuestra percepción es selectiva y limitada, los efectos de los milagros en veces no son observables. El principio 35 dice, entre comillas, los milagros son expresiones del amor, pero pueden que no siempre tengan efectos observables, entre comillas. Esto no quiere decir que algunos milagros no tienen efectos ni curan. Todos son curativos, pero es posible que los efectos del milagro no se puedan percibir, no porque el milagro no sucedió, sino porque los efectos no se pueden observar con nuestra percepción que es selectiva y limitada. Siguiendo con esta misma idea, el principio 1 dice, entre comillas, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. Todos son iguales. Todas las expresiones de amor son máximas, entre comillas. La idea de difícil y grande requiere comparación, evaluación y por lo tanto separación. La separación es necesaria para considerar diferencias entre una cosa y otra. Pero como los milagros están expresando el amor espiritual que es máximo, reflejan la verdad y el conocimiento, donde no existe la separación. Y por eso ninguna comparación o evaluación es posible para poder decir que uno es más difícil o más grande que otro. Tal vez esto te confunda porque estamos acostumbrados a percibir diferencias en problemas y enfermedades y damos tratamientos más amplios y complicados a las enfermedades y problemas severas y difíciles. Pero esta idea de orden de dificultad no se aplica al nivel de la verdad espiritual, puesto que no hay problemas diferentes, ya que no hay separación. El milagro corrige el mismo problema de la separación que existe en todo caso de enfermedad o problema, y por lo tanto el remedio siempre es el mismo, el amor máximo. El principio 6 dice, entre comillas, los milagros son naturales. Cuando no ocurren es que algo anda mal, entre comillas. Los milagros son naturales porque vienen de nuestra naturaleza espiritual y amorosa e inherente en todos los hijos de Dios, porque Dios es amor.
Cuando no ocurren, algo anda mal, pero no con nuestra naturaleza, porque ella no puede cambiar, sino que nos hemos olvidado de ella y estamos creyendo que somos cuerpo o ego. Al creer que somos cuerpo o ego, estamos negando la verdad divina y esto produce una interrupción o un bloqueo en nuestra energía vital y es cuando sentimos que algo anda mal. Principio 7 dice, entre comillas, todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación, entre comillas. La purificación es necesaria porque, entre comillas, los milagros surgen de un estado mental milagroso o de un estado de estar listos para ellos, entre comillas, principio 43. Los pensamientos falsos que nos dicen que somos cuerpo ego niegan la verdad y junto con sus juicios y emociones necesitan purificación o corrección. La mente que los acepta como ciertos les da realidad, pero solamente a sí mismo. Esto, podríamos decir, forma una nube de oscuridad que mantiene a la mente inconsciente de su unidad y naturaleza espiritual. Un curso de milagros llama a la mente que está consciente de su esencia espiritual y por lo tanto reconoce su unidad con toda la creación y con su creador, el Cristo o el Ser con S mayúscula. Es afortunado que en el lenguaje español se distingue entre el yo, que es el ego, y el ser, que es espíritu. Una mente que está en un estado listo para los milagros es consciente de su ser, que es la identidad en Cristo. El principio 44 dice, entre comillas, los milagros son expresiones de una conciencia interna de Cristo y de haber aceptado su expiación, entre comillas. Un curso de milagros nos dice que aceptar la expiación es necesario para trabajar milagros. Expiar quiere decir deshacer. Lo que el milagro está deshaciendo o corrigiendo es la ilusión del miedo, puesto que el miedo es el contrario del amor. Pero el amor máximo no puede tener contrario en verdad. Solo en nuestra pesadilla existe lo contrario del amor. El trabajador del milagro debe aceptar la corrección del miedo y no protegerlo en su propia mente. Ningún milagro puede ser trabajado cuando llevamos miedo. El principio 26 dice, entre comillas, los milagros representan la liberación del miedo. Expiar significa deshacer. Deshacer del miedo es un aspecto esencial del poder expiatorio de los milagros, entre comillas. El deshacer del miedo se logra con el perdón, entre comillas. Los milagros son expresiones naturales de perdón. Por medio de los milagros aceptas el perdón de Dios al extendérselo a otros, entre comillas, principio 21. La expiación es el plan de salvación de Dios y implica la práctica del perdón. Por eso es
la respuesta al problema de la separación y de nuestra identidad. El perdón es el elemento central en la expiación o en el deshacer de la ilusión del miedo, porque el miedo viene de la percepción de ser cuerpo ego separado de Dios y culpable por ello. Principio 25 nos dice, entre comillas, los milagros son parte de una cadena eslabonada de perdón que, una vez completa, es la expiación. La expiación opera todo el tiempo y en todas las dimensiones del tiempo, entre comillas. En perdonar a otros, compartimos el perdón que aceptamos por nuestro propio error en pensar que es posible vivir separados de Dios y creer que somos culpables de este alejamiento, que sería un ataque contra Dios. El perdón corrige o deshace la creencia en la culpabilidad e implica que no podemos ser un ego-cuerpo separado. La creación no puede ser diferente de su creador. La práctica del perdón nos incluye en el plan de Dios para la salvación del mundo, que es la expiación, entre comillas. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, te unirás a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. El obrarlos trae consigo convicción en la capacidad, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, el lograrlos es su expresión y la expiación, la profesión natural de los hijos de Dios, es el propósito. Entre comillas, página 9, texto. Los hijos de Dios han recobrado la conciencia de su estado original de la inocencia y santidad. Trabajan para ayudar a otros a deshacer el error en su mente que les impide reconocer su estado natural, amoroso y pleno. Entre comillas, tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdonan a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. Entre comillas, páginas 9 a 10 del texto. El principio 31 dice, entre comillas, los milagros deben inspirar gratitud, no reverencia. Debes dar gracias a Dios por lo que realmente eres. Los hijos de Dios son santos y los milagros honran su santidad que ellos pueden ocultar,
mas nunca perder, entre comillas. Aceptar la expiación significa aceptar perdón y darlo. De esta manera llegamos a reconocer la santidad de toda la creación, pero para poder aceptar y dar perdón, necesitamos entender que nuestra perfección viene de Dios y que nunca ha cambiado. Nuestro poder no puede sobrepasar el de Dios y por eso no podemos cambiar lo que Él creó. No podemos ser pecadores porque fuimos creados semejantes a nuestro Creador, que es amor. Sí, podemos cometer errores y estos se pueden corregir, pero el error no tiene poder para cambiar la esencia santa y amorosa que Dios creó. Entre comillas, yo inspiro todos los milagros que en realidad son intercesiones. Interceden a favor de tu santidad y santifican tus percepciones. Al ubicarte más allá de las leyes físicas, te elevan a la esfera del orden celestial. En ese orden tú eres perfecto. Entre comillas, principio 32. El milagro intercede y apoya la idea de nuestra perfección divina. Cuando los milagros sobrepasan las leyes físicas, claramente nos dicen que no pertenecemos a este mundo físico, sino al reino celestial. Entre comillas. Los milagros dan fe de la verdad. Son convincentes porque proceden de la convicción. Sin convicción degeneran en magia, que es insensata y por lo tanto destructiva, o más bien el uso no creativo de la mente. Entre comillas, principio 14. La convicción viene de la fe o de la confianza en el amor de Dios. Cuando no tenemos esta convicción, creeremos que el nivel físico es causante y creativo. Pensaremos que la sanación y la enfermedad vienen del cuerpo o de las cosas que el cuerpo hace o utiliza, y esto es una creencia en magia. Por ejemplo, en EFT, técnicas de liberación emocional, se aplican golpes ligeros con los dedos a varios puntos de acupuntura en el cuerpo y la cara. Los resultados pueden ser asombrosos porque nuestra mente quiere creer que el poder de sanar viene de la acción de golpear ligeramente con los dedos o de los dedos mismos. Pero esto sería una creencia en magia porque atribuye la causa y poder del resultado curativo al cuerpo o a lo que hace el cuerpo. Por supuesto que el poder de sanar con EFT o con otras técnicas viene de la fuente de toda sanación, que es el amor de Dios. En el proceso de golpear ligeramente los puntos de acupuntura, estamos enfocando nuestra atención en el problema que intentamos sanar. El hecho de ver el problema en vez de esconderlo, lo abre a la luz del Espíritu Santo para que sea corregido. La corrección de lo falso es el perdón. La mente está aceptando la expiación y recibe la gracia de Dios, entre comillas. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. La mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo.
Al invitar adentro el desconocido, éste se convierte en tu hermano. Entre comillas, página 11, texto. El huésped interno es el Espíritu Santo, cual corrige nuestro error en percepción cuando le damos la bienvenida, y así reconocemos que somos espíritu y que no hay separación. El desconocido que percibimos como aparte y afuera de nosotros se convierte en nuestro hermano, porque en la luz de la verdad que trae el Espíritu Santo no hay separación. Esto abre la mente a reconocer nuestra unión en Cristo, porque somos espíritu y no cuerpo. Entre comillas. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Entre comillas, página 10, texto. No hemos perdido el estado de gracia porque no hemos dejado de ser espíritu, tal como Dios nos creó. No importa que creamos que somos otra cosa, esto no cambia la verdad. El principio 30 de milagros dice, entre comillas, dado que los milagros reconocen el espíritu, ajustan los niveles de percepción y los muestran en su debido lugar. Esto sitúa al espíritu en el centro, donde puede comunicarse directamente, entre comillas. Para la mayor parte de nosotros, lo que ponemos en el centro de nuestra vida es el cuerpo y la separación, porque es lo que podemos percibir con nuestros 5 sentidos físicos. En efecto, el cuerpo se pone en el centro por medio de sus propios sentidos. Estando en el centro, le damos toda la atención y le escuchamos, le cuidamos y protegemos para que no le falte nada, porque creemos que sin él no tendríamos vida. En hecho, vemos al cuerpo como vida. El milagro ajusta los niveles de nuestra percepción, poniendo al espíritu en el centro, y así armoniza a nuestras creencias para que reflejen la verdad, donde la vida, que es lo que somos, es espíritu y no cuerpo. El alineamiento de nuestra percepción con la verdad espiritual se llama recto pensar en un curso de milagros. Entre comillas, los milagros son ejemplos de recto pensar que armonizan tus percepciones con la verdad tal como Dios la creó. Entre comillas, principio 36. Lo mejor que podemos hacer a nivel mental con nuestras creencias y conceptos es ponerlas en armonía con la verdad espiritual. Esto requiere que aprendamos a distinguir entre los pensamientos verdaderos que vienen del amor y los falsos que vienen del miedo. Entre comillas, un milagro es una corrección que yo introduzco en el pensamiento falso. Actúa como un catalizador, disolviendo la percepción errónea y reorganizándola debidamente. Esto te coloca bajo el principio de la expiación, donde la percepción sana. Hasta que esto no ocurra, no podrás conocer el orden divino, entre comillas. Principio 37. El Espíritu Santo reside en nuestra mente y se puede decir que es la parte que nunca ha dejado de estar en armonía con la verdad divina, y por eso recibe y transmite el conocimiento de la verdad
que deshace nuestros pensamientos y percepciones erróneas. El Espíritu Santo brilla la luz de la verdad sobre nuestros pensamientos falsos y los disuelve como el sol desvanece la neblina. Entre comillas. El milagro elimina el error porque el Espíritu Santo lo identifica como falso o irreal. Esto es lo mismo que decir que al percibirse la luz, la oscuridad desaparece automáticamente. Entre comillas, principio 39. El Espíritu Santo es nuestro puente de comunicación con la verdad. Cuando le traemos nuestras falsas ideas, que creemos ciertas, su conocimiento las identifica como falsas y nuestra mente deja de creer en ellas, liberándonos de sus efectos. Este cambio de pensar es el milagro. El principio 38 dice, entre comillas, el Espíritu Santo es el mecanismo de los milagros. Él reconoce las creaciones de Dios, así como tus ilusiones. Separa lo verdadero de lo falso mediante su capacidad para percibir totalmente en vez de selectivamente, entre comillas. Percibir totalmente es percibir sin límite y sin excepción. Es percibir la realidad que refleja la verdad divina. La percepción limitada y selectiva distorsiona la realidad y por eso es falsa o ilusión. En la percepción del Espíritu Santo no hay carencia ni desigualdad, porque refleja la verdad espiritual, donde todo es uno, completo, sin partes ni diferencias. Entre comillas. El milagro no distingue entre diferentes grados de percepción errónea. Es un recurso para sanar la percepción que es eficaz independientemente del grado o dirección del error. En eso radica su verdadera imparcialidad. Entre comillas, principio 49. Como miramos antes, no hay grados de dificultad en los milagros y es porque el Espíritu Santo no hace ninguna distinción entre grados de error en nuestra percepción falsa. El tipo o tamaño del error no importa para el milagro. El Espíritu Santo, que es el mecanismo de los milagros, sigue en comunicación directa con la verdad de Dios, pero también percibe la ilusión que nuestra mente inventó y por eso puede distinguir entre la percepción falsa y la percepción sin límite que refleja la verdad y que nos enseña la realidad del amor. Entre comillas. El Espíritu Santo es el medio de comunicación más elevado. Los milagros no entrañan ese tipo de comunicación debido a que son medios temporales de comunicación. Cuando retornes a la forma original de comunicación con Dios por revelación directa, los milagros dejarán de ser necesarios. Entre comillas, principio 46. El volver a nuestra forma original de comunicación directa, que no utiliza la percepción, se le llama revelación, y aquí el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Cuando esto se logra, la necesidad del tiempo de los milagros y del aprendizaje se termina. Mientras tanto, los milagros proporcionan los medios para nuestra liberación del miedo porque son comunicación con el Espíritu Santo. El principio 28 dice, los milagros son un modo de liberarse del miedo. La revelación produce un estado en el que el miedo
ya ha sido abolido. Los milagros son, por lo tanto, un medio y la revelación un fin, entre comillas. Nuestra comunicación directa con Dios es la revelación, pero mientras le tengamos miedo a Dios, no nos abrimos a recibir esta comunicación directa. Los milagros son los medios que nos preparan para estar abiertos a recibir la revelación, liberándonos del miedo. También no podemos dejar el temor de Dios si tememos a su creación. Es por esto que el perdón es necesario. El propósito de los milagros es unirnos con nuestros hermanos para reconocer su inocencia y nuestra unión. Esto conduce al reconocimiento de nuestra naturaleza santa como hijos de Dios y abre la puerta para recibir la experiencia de la revelación, que aunque viene más allá de nuestra conciencia, la experimentamos allí, entre comillas. La revelación te une directamente a Dios. Los milagros te unen directamente a tu hermano. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella, entre comillas, página 7, texto. El origen o fuente de la revelación y de los milagros está más allá del nivel mental de la conciencia asociada con conceptos y el yo o ego. La revelación, entre comillas, refleja la forma original de comunicación entre Dios y sus creaciones, la cual entraña la sensación extremadamente personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. La proximidad física no puede proporcionarla. Los milagros, en cambio, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás, entre comillas, página 7, texto. Los milagros son críticos en deshacer la percepción de la separación en todo nivel, incluso el nivel mental. No tenemos mentes separadas, somos parte de una mente en Dios. El principio 19 dice, entre comillas, los milagros hacen que las mentes sean una en Dios. Se basan en la cooperación porque la filiación es la suma de todo lo que Dios creó. Los milagros reflejan, por lo tanto, las leyes de la eternidad, no las del tiempo, entre comillas. Los milagros nos enseñan que no somos ni estamos separados y que formamos parte de la filiación, que es el todo de la creación de Dios. Cuando hacemos menos a otros, nos hacemos menos a nosotros mismos, porque no hay separación. El ofrecimiento de un milagro es una manera de amar a nuestro vecino como a nosotros mismos, entre comillas. El milagro es un servicio, es el máximo servicio que le puedes prestar a otros. Es una manera de amar al prójimo como a ti mismo, en la que reconocemos simultáneamente tu propia valía y la de él, entre comillas, principio 18. Valoramos todo aquello a que le ofrecemos amor, y por lo tanto lo vemos digno y merecedor del amor. Algunos de nosotros creemos que podemos amar a otros sin amarnos a nosotros mismos, o al revés, que se puede amar a sí mismo sin amar a otros, y que algunos tienen más o menos valor y dignidad que otros. Esto es una percepción errónea que viene de la creencia en la separación. El principio 40 dice, entre comillas, el milagro reconoce que todo el mundo es tu hermano, así como mi hermano también.
es una manera de percibir la marca universal de Dios, entre comillas. Percibir la marca universal de Dios es percibir verdaderamente nuestra unidad y viene de la visión de Cristo. No podemos ser desconocidos o extranjeros porque todos tenemos el mismo Creador y llevamos la marca universal que es amor. Dios creó solamente amor y solamente lo que procede del amor es verdadero. El principio 50 dice, entre comillas, el milagro compara lo que tú has hecho con la creación, aceptando como cierto lo que concuerda con ella y rechazando como falso lo que no. Entre comillas, página 12, texto. Cualquier cosa que viene del miedo no es creación de Dios, sino nuestra propia fabricación, y por eso es falsa o ilusión. Nosotros, los creados, somos parte del amor creativo, y solo este amor puede crear. El resto hace lo irreal, y por eso se puede deshacer. Entre comillas, los milagros son pensamientos. Los pensamientos pueden representar el nivel inferior o corporal de experiencia o el nivel superior o espiritual de experiencia. Uno de ellos da lugar a lo físico, el otro crea lo espiritual. Entre comillas, principio 12. Aquí nos dice que los milagros son pensamientos que llevan a la experiencia espiritual de donde viene la creación. Los pensamientos que representan el nivel físico llevan a la experiencia física, pero lo físico no es creativo. Toda la creación viene del nivel espiritual. El cuerpo en sí mismo no tiene poder creativo. El miedo viene del nivel físico y por esto es irreal. Sin embargo, es posible tenerle miedo a los milagros. El principio 22 dice, entre comillas, los milagros se asocian con el miedo debido únicamente a la creencia de que la oscuridad tiene la capacidad de ocultar. Crees que lo que no puedes ver con los ojos del cuerpo no existe. Esta creencia te lleva a negar la visión espiritual, entre comillas. Los milagros se ven con visión espiritual que sobrepasa la visión física. Si creemos que para que algo exista se tiene que percibir con nuestros 5 sentidos físicos, estamos creyendo que el nivel espiritual no tiene existencia o realidad. Estamos usando la percepción y limitación de nuestros sentidos físicos para ocultar lo espiritual. Estamos dando poder a nuestros sentidos físicos para decidir lo que existe y es realidad, y esto es como la oscuridad. Entonces, queremos creer que la oscuridad puede tapar la luz eterna de la verdad, y esto no es posible, ya que la luz desvanece la oscuridad. Entonces, un milagro que demuestra la realidad del nivel espiritual sería espantoso para la mente que solo cree en lo que percibe con sus sentidos físicos, cree que solo eso tiene existencia. Este miedo del milagro protege las ideas erróneas para que no tengan corrección y bloquean la visión espiritual que es necesaria para ver los milagros. Mantiene la mente en un estado de limitación y carencia, entre comillas. El contenido perceptual de los milagros es la plenitud. De allí que puedan corregir o redimir la errada percepción de carencia.
entre colmillos, principio 41. El milagro nos llena de plenitud y corrige nuestra identidad de limitación y carencia. A nuestra naturaleza espiritual no le falta nada y el milagro nos enseña esto. Si usamos el miedo como protección, nuestra percepción errónea de la carencia queda intacta. Mantendremos nuestra identidad de cuerpo-ego que solo nos ofrece inseguridad y carencia. Solamente en el reconocimiento que somos uno en el espíritu, reconocemos nuestra perfecta protección sin ningún miedo. El principio 34 dice, entre colmillos, los milagros le devuelven a la mente su llenura. Al expiar su sensación de carencia, establecen perfecta protección. La fortaleza del espíritu no da cabida a intromisiones, entre colmillos. Si somos espíritu, no hay nada que temer. Espíritu es eterno y no cambia con el cambio del mundo. Por eso sigue viviendo en la plenitud. El milagro nos devuelve el conocimiento de nuestra llenura porque indica que nuestra naturaleza es espíritu. La fuerza del espíritu no puede ser penetrada y por eso forma nuestra perfecta protección. Nuestra identidad en Dios de plenitud reconoce que el miedo no tiene realidad y esto lo desvanece porque es la verdad. La verdad nos libera del miedo, de la carencia y de la sobrevivencia. Entre colmillos, uno de los mayores beneficios que se deriva de los milagros es su poder para liberarte de tu falto sentido de aislamiento, privación y carencia. Entre colmillos, principio 42. Nuestro trabajo es de obrar milagros con el perdón que reconoce que no es posible que el Hijo de Dios, siendo espíritu, pueda estar aislado, privado o con carencia. Estas son invenciones nuestras y no vienen de Dios y por lo tanto son irreales y las podemos dejar ir. Entre colmillos. Todos los días deberían consagrarse a los milagros. El propósito del tiempo es que aprendas a usarlo de forma constructiva. El tiempo es, por lo tanto, un recurso de enseñanza y un medio para alcanzar un fin. El tiempo cesará cuando ya no sea útil para facilitar el aprendizaje. Entre colmillas, principio 15. El mundo del tiempo es un mundo de separación. La idea del tiempo marca principio y fin y por lo tanto solo mide lo que tiene límite. Cuando pensamos en el tiempo, pensamos en el pasado y el futuro como si fueran continuos sin tomar en cuenta el momento presente que es la única realidad. El pasado ya terminó y el futuro aún no es. El único tiempo que es real es el momento y este es eterno porque nuestra existencia espiritual permanece allí. El yo que existe en nuestras memorias del pasado es solo una imagen, no es nuestro ser que siempre está presente, y el yo que nos imaginamos en el futuro también es una imagen que nuestra mente está formando. El principio 13 dice, entre comillas, los milagros son a la vez comienzos y finales, y así alteran el orden temporal. Son siempre afirmaciones de renacimiento que parecen retroceder, pero que en realidad van hacia adelante. Cancelan el pasado en el presente y así liberan el futuro. Entre comillas. Los milagros se experimentan en el momento presente como ambos principio y fin, porque su origen está más allá del tiempo. Tocan la eternidad.
En el momento, el milagro corrige nuestro pensar con la verdad divina y esto sana el pasado, liberando al futuro de los errores hechos en el pasado y lo abre a nuevas posibilidades. Los milagros nos dan el sentido de renacimiento porque sanan nuestra percepción de estar separados de Dios. Esto transforma a nuestra identidad de cuerpo, ego a espíritu. Es algo como la transformación del gusano a una mariposa. Es un renacimiento porque el gusano deja de ser gusano y se convierte en mariposa. El principio 48 dice, entre colmillos, el milagro es el único recurso que tienes a tu inmediata disposición para controlar el tiempo. Solo la revelación lo trasciende al no tener absolutamente nada que ver con el tiempo, entre colmillos. El milagro nos da control del tiempo con el sentido que ahorramos mucho tiempo cuando corrige nuestra mente. Esa corrección podría haber tomado miles de años sin el milagro. Entre colmillos. El milagro es un recurso de aprendizaje que reduce la necesidad del tiempo, establece un intervalo temporal fuera de lo normal que no está sujeto a las leyes usuales del tiempo. En ese sentido es intemporal, entre colmillos. Principio 47. El milagro, como el Espíritu Santo, abarca ambas dimensiones, eternas y temporales, y reducen la cantidad de tiempo necesario para llevar a cabo nuestra transformación en identidad de cuerpo a espíritu. Y es así como concluimos este programa de hoy, de milagros, expiación y su sentido. Hasta la próxima vez, cuando continuaremos con el capítulo 1 del texto de un curso de milagros. Se despide su servidora Eloísa Ramos. Bendiciones a todos. For more information about EFT, muscle testing, working with Eloisa, and to download a free version of the Ramos Clearing Technique, visit www.healingwitheft.com.